Hola amigos, mi nombre es Catalina Bautista Rivera de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia, séptimo cuatrimestre. La materia es Fundamentos de Clínica Propedéutica. En esta ocasión la actividad 2, unidad 3 del foro Generalidades de la Exploración Física. El examen físico es la exploración que practica personalmente el médico a todo individuo, a fin de conocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por una enfermedad, valiéndose solo de los sentidos y de pequeños aparatos llevados consigo mismo, como el termómetro clínico, el estetoscopio y el esfigmomanómetro, para mencionar los más usuales. Las 4 técnicas básicas de la exploración clínica son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de un lente de aumento de las características del cuerpo en su superficie externa y de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación exterior, por ejemplo, la boca y los fauces. Dentro de las técnicas de inspección, entrando de lleno a la inspección del enfermo, al observador debe tener en cuenta los siguientes requisitos. 1. La iluminación debe de ser adecuada para juzgar bien los colores. 2. El enfermo colocado lo más cómodamente posible. 3. Inspección de conjunto y después en detalles. 4. Efectuarla siempre que sea posible comparativamente. 5. Cuidar de no herir el pudor de los enfermos. 6. La inspección debe hacerse con las regiones descubiertas. 7. No exponer al enfermo a enfriamientos ni descubrirlo más de lo indispensable. 8. Concentración profunda y posición correcta del observador. La palpación. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región explorada. Gracias a la exquisita sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y sentidos de presión y estereognóstico de las manos. Esta apreciación se realiza en los tegumentos o a través de ellos, y entonces se denomina simplemente palpación, o introduciendo uno o más dedos y aún la mano por las vías naturales, y entonces se denomina tacto, por ejemplo, el tacto rectal y el vaginal. La palpación puede ser directa, es por el contacto de una o las 2 manos del examinador directamente sobre el paciente. Indirecta, si se practica a través de instrumentos, por ejemplo, por medio a través de las cavidades naturales. La palpación suele ser unimanual cuando es superficial o profunda y bimanual cuando las manos están superpuestas, manos yuxtapuestas o las manos opuestas. La percusión consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente los ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Este método fue inventado por Leopold Joseph Auenberger a mediados del siglo XVIII y dio lugar a un enorme progreso en el diagnóstico de las enfermedades del tórax. A través de la percusión podemos distinguir distintos tipos de ruido, como son el ruido sonoro o resonante. Es el que se escucha, por ejemplo, al percutir el tórax sobre el pulmón normal. El ruido hipersonoro o hiperresonante es como el sonoro pero de tono más alto. Por ejemplo, se escucha el percutir pulmones enfisematosos o cuando existe un neumotórax.
El ruido timpánico es de una frecuencia más elevada. Por ejemplo, se puede escuchar al percutir un neumotórax a tensión o el estómago lleno de gas después de tomar una bebida gaseosa. Ruido mate. El ruido opaco que se genera al percutir estructuras macizas. Por ejemplo, se escucha al percutir la base de un pulmón con una neumonía, al área de matidez hepática o una pierna. Una variante del ruido mate es la nitidez hídrica, que es un ruido más seco o más duro que se escucha sobre los derrames pleurales extensos. Existen formas de percutir. En este caso, la percusión directa es cuando el golpe se aplica directamente sobre la superficie que se examina. Se efectúan golpes breves y precisos con la punta de los dedos de una mano, haciendo juego de muñeca de modo que la mano caiga libremente. Es útil para evaluar la sonoridad pulmonar. La percusión indirecta. Puño percusión. En ocasiones se efectúa la percusión directa para detectar si se desencadena dolor. Por ejemplo, se efectúa una puño percusión sobre las fosas lumbares ante la sospecha de una pielonefritis, el golpe que se aplica con la mano formando un puño. Auscultación. Consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la cavidad del corazón, auscultación cardiovascular, o por la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio, auscultación pulmonar, o por el tránsito en el tubo digestivo, auscultación abdominal, o finalmente por cualquier otra causa, auscultación fetal, articular, etc. En otras palabras, en la auscultación intervienen tres factores: el órgano receptor de la audición, la naturaleza y característica de los fenómenos acústicos auscultables y los métodos técnicos que se utilizan para escuchar. Hay dos métodos para auscultar. Auscultación inmediata. Se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie cutánea, generalmente con la sola interposición de una tela fina de algodón o hilo y nunca de seda u otro tejido que pueda generar ruidos. Debe realizarse la superficie presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno formando una cavidad cerrada. Auscultación mediata. Se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento denominado estetoscopio, que se adapta perfectamente al conducto auditivo externo y a la piel de la región. El estetoscopio puede ser monoauricular, como los que se emplean en obstetricia para auscultar el foco fetal, o biauricular, como los que se utilizan en la auscultación de los diferentes sistemas. Las técnicas más usadas de auscultación son la colocación correcta del auricular al auscultar, sujetar el diafragma o la campana con dos dedos, que sería el pulgar y el dedo índice o el dedo del medio, calentar por fricción el diafragma si es necesario, aplicar el diafragma directamente para escuchar los sonidos agudos o altos, aplicar la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. El examen físico completo desde el punto de vista didáctico y de registro escrito consta de tres partes: el examen físico general, el examen físico regional y el examen físico por sistemas. En el examen físico general hay aspectos a examinar, como son la constitución, deambulación, decúbito, marcha, peso y talla, pelo y uñas, piel, circulación colateral, tejido celular subcutáneo y la temperatura. En el examen físico regional, los aspectos a examinar son la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen,
columna vertebral y extremidades. En el examen físico por sistemas se examinan principalmente el sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, hemolinfopoyético, endocrino, osteomioarticular, genitourinario y el nervioso. Solo por mencionar algunos. Como conclusión, el saber conocer cada síntoma de acuerdo a lo que el examen físico en cada uno de sus diferentes aspectos, como aquí se nos menciona, nos será de gran ayuda para que en el diagnóstico de la enfermedad el tratamiento para nuestro paciente sea el mejor o el más adecuado, o en su caso saberlo remitir al especialista que requiera para que éste pueda encontrar mejoría a cada uno de sus malestares. Este fue mi trabajo, compañeros, espero les haya agradado, espero que no haya sido muy confuso y que les ayude a ustedes para disolver algunas dudas que ustedes lleguen a tener. Muchas gracias.